¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 83% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si te gustan los videos, no olvides suscribirte, darle clic para suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 14 de enero. Empecemos con la A-League o la Liga de Australia. El encuentro entre el Perth Glory versus el Sydney. Veamos si hay bajas. No hay bajas, lo vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Perth Glory de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que el Perth Glory es un equipo irregular. Y el Sydney de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Sydney no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Sydney, una victoria para el Perth Glory, segunda victoria para el Sydney, un empate y tercera victoria para el Sydney, es decir que Sydney es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Perth Glory como local, y el Perth Glory como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Sydney como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Sydney está en la posición 8 con 13 puntos y el Perth Glory en la posición 9 con 13 puntos. Están igualados. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana el Perth Glory y un 37% a que gana el Sydney. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Gent versus el Waregem. Veamos si hay bajas. El Gent tiene 2 bajas y el Waregem tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Gent de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Gent viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Waregem de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que viene mejor el Waregem, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Gent, segunda victoria para el Gent, tercera victoria para el Gent, cuarta victoria para el Gent y quinta victoria para el Gent, es decir que el Gent es el favorito. Vamos a ver cómo va al Gent como local, y el Gent como local tiene una derrota, 4 victorias, es decir que el Gent juega bien como local. Y el Waregem como visitante tiene una derrota, 3 victorias, es decir que juega bien como visitante el Waregem. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Gent está primero con 49 puntos y el Waregem está penúltimo en zona de descenso en la posición 17 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gana el Gent y un 10% a que gana el Waregem. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al campeonato carioca de Brasil. El encuentro entre el Resende versus el Fluminense. Si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Resende de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que se podría decir que Resende viene bien. Y el Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Fluminense, una victoria para Resende, segunda victoria para el Fluminense, un empate y tercera victoria para el Fluminense, es decir que el Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Resende
como local y Resende como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que como local es un equipo irregular. Y Fluminense como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota, así que Fluminense juega bien como local y como mínimo hace un gol. Bueno, en la tabla de posiciones esta es la primera fecha, así que todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Resende y un 55% a que gane el Fluminense. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrán menos de 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos ahora al campeonato paulista. El encuentro entre Palmeiras versus el São Bento. Veamos que no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Palmeiras viene bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el São Bento de los últimos 5 encuentros tiene una victoria, 3 derrotas, un empate, es decir que el São Bento no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, segundo empate, una victoria para el Palmeiras, segunda victoria para el Palmeiras y tercera victoria para el Palmeiras, es decir que Palmeiras es el favorito. Pone a Palmeiras como local y Palmeiras como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. Y São Bento como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria, es decir que el São Bento no juega nada bien como visitante. Y en la tabla de posiciones esta es la primera jornada, todos están con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gane el Palmeiras y un 5% a que gane el São Bento. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos no anotan, ambos no marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Francia o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el Olympique de Marsella versus el Lorient. Veamos si bajas. El Olympique de Marsella tiene 3 bajas, 5 bajas, básicamente de equipo, y el Orient solo tiene una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Olympique de Marsella juega bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo hace 2 goles. Y el Orient de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Orient viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria por el Olympique de Marsella, segunda victoria por el Olympique de Marsella, tercera victoria por el Olympique de Marsella, cuarta victoria y quinta victoria para el Olympique de Marsella, es decir que el Olympique de Marsella es el favorito. Pone el Olympique de Marsella como local, y el Olympique de Marsella como local tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que no juega nada bien como local el Olympique de Marsella. Y el Orient como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, se podría decir que juega bien como visitante el Orient. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Olympique de Marsella está en la posición 3 con 39 puntos y el Orient en la posición 6 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gane el Olympique de Marsella y un 22% a que gane el Orient. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga todo el momento, que es la Premier League. El encuentro entre el Manchester United versus el Manchester City, es decir que un derby de la ciudad de Manchester. Veamos si hay bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 1, 2, 3, 4 bajas, y el City tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene una derrota,
3 victorias, un empate, es decir que el City también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, una victoria para el Manchester United y cuarta victoria para el Manchester City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos a ver cómo le va el Manchester United como local. Y el Manchester United como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte el local y como mínimo hace 2 goles. Y el Manchester City como visitante tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que el Manchester City juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Manchester City está en la posición 2 con 39 puntos y el Manchester United en la posición 4 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gane el Manchester United y un 36% a que gane el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Brighton versus el Liverpool. Veamos si bajas. El Brighton tiene 2 bajas y el Liverpool tiene 4 bajas. Toma en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Brighton viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y al Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Liverpool es un equipo irregular, pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: hay un empate, una victoria para el Liverpool, segundo empate, una victoria para el Brighton y tercer empate, es decir que están igualados. Aquí no hay un favorito. Veamos cómo le va el Brighton como local. Y el Brighton como local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, una victoria y un empate, es decir que el Brighton no juega nada bien como local. Y el Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que el Liverpool juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Liverpool está en la posición 7 con 28 puntos y el Brighton en la posición 8 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gane el Brighton y un 39% a que gane el Liverpool. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo. Como primer tiempo habrá más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A de Italia, el Calcio. El encuentro entre el Inter versus el Verona. Veamos si bajas. El Inter tiene 4 bajas y el Verona ninguna baja. A las estadísticas, y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Inter viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el Verona de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que el Verona no vino jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter, cuarta victoria y un empate, es decir que el Inter es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Inter como local. Y el Inter como local tiene 5 victorias de 5 puntaje perfecto, se hace de local y como mínimo hace un gol. Y el Verona como visitante tiene un empate, 4 derrotas, es decir que el Verona juega pésimo como visitante. A la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 4 con 34 puntos y el Verona está en la posición 18 en zona de descenso con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 72% a que gane el Inter y un 8% a que gane el Verona.
El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Braga versus el Boavista. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Braga de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Braga viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Boavista de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, 1 victoria, es decir que el Boavista no vino jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria por el Boavista, segundo empate, una victoria para el Braga y segunda victoria para el Braga, es decir que el Braga es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Braga como local, y el Braga como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, se hace fuerte como local y como mínimo hace 2 goles. El Boavista de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Boavista no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Braga está en la posición 2 con 34 puntos y el Boavista en la posición 9 con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Braga y un 15% a que gana el Boavista. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Braga. Bien, apostadores, y una recomendación que le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si estás gustando los videos y en el canal, no te olvides de suscribirte, tener un clic rojo suscribirse y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar tu primera apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.